como 10, 11 años en el Perú. Y por favor, oren por Perú. Una vez que vas a Perú, Perú se queda en tu corazón. Es un lugar tan lindo y tengo tantos amigos ahí. Y el Señor está haciendo una obra muy grande a través de los misioneros y a través de los mismos peruanos. Pero todavía hay mucho que hacer. Hay tribus todavía en la selva que no han escuchado el Evangelio. Hay enseñanzas que hay que corregir. Pero el peruano de verdad es una persona, los hermanos peruanos son personas muy nobles y han sacrificado mucho para servir al Señor. Yo he aprendido mucho de ellos, mucho, y los amo. Hay un hermano allí, Ángel Comenares, que es como un padre. Y cuando es un hombre que vive en un sitio en el norte, y es más o menos este tamaño, y cuando lo conocí había empezado 75 iglesias y ahora las iglesias han crecido a alrededor de 500 iglesias a través de un hombre así. Un día, la primera vez que fui con él, o la segunda vez que fui con él a la sierra, él me dijo: Pablo, antes de subir a la sierra, yo necesito una batería para mi micrófono. Él predicaba, ¿no?, con su micrófono ahí, a veces a 2,000 personas. Y yo pensaba que íbamos a ir a una tienda, ¿no?, para comprar una batería. Pero fuimos a un basural, un lugar de basura. Él estaba buscando una batería que quizás alguien había tirado por ahí. Y yo pensaba, un siervo de Dios que había empezado tantas iglesias, caminando en basura, buscando una batería. Yo te digo, en el cielo él no va a estar caminando en basura. El hombre ha sufrido, él y su esposa, amenazas de muerte, de ladrones, de los sacerdotes, de todo el mundo, pero siguen adelante. Ahora él está muy enfermo y necesita sus oraciones. Su nombre es Ángel, su esposa Efigenia, Ángel y Efigenia Comenares. Y yo recuerdo la primera vez que conocí a la hermana. La hermana es bien fuerte. Y estábamos cruzando una parte de la sierra que es desierto. Y demora como, 12 horas por ahí cruzar caminando. Y todos se olvidaron que el gringo no podía beber agua de las manantiales y otros lugares, porque imposible para mí. Y yo habría enfermado, me habría enfermado, ¿no? Entonces, después de como 10 horas, yo casi estaba por ahí, casi ciego, no podía ver bien, y yo estaba así, casi por desmayarme. Y llegué al lugar casi, como vamos a decir 400 metros del lugar donde iba a predicar, y estaba de rodillas yo, caminando así como un animal con 4 patas. Y recuerdo una persona que me agarró así, me levantó y me estaba llevando, yo no sabía quién era, la hermana Efigenia. Y ella me metió en un tipo de granero y cuando me desperté yo estaba en un lugar muy oscuro que apestaba, y yo estaba ahí en el barro y otras cosas de las cuales no quiero hablar, y cerdos
nosotros decimos chanchos, cerdos y pollos, y yo pensaba, caramba, he muerto y he ido al infierno. Y alguien estaba dándome agua, ¿no? Y la hermana, Efigenia. Y ella dijo, hombre, tienes que levantarte. Hay como 600 hombres de la sierra esperándote. Tienes que predicar. Y salí, y ahí los hermanos. Es interesante, en la sierra del Perú, en el norte, algunos, no sé, tú caminas por allí y de repente comienzas a ver personas más o menos blancas, a veces con ojos verdes, y algunos dicen que son los descendientes de los españoles que todavía viven allí, todos estos hombres de la sierra. Y son los hombres más valientes que he conocido en mi vida. Antes de convertirse, son muy malos. Si tú ves a un hermano, a un hombre de ahí, regresando de una fiesta, tú le preguntas, ¿cómo fue la fiesta? Y él dice, muy bien, 3. Y lo que él quiere decir es que 3 murieron. Porque los hombres sacan sus machetes y comienzan a pelear. Aún los niños tienen su machete. Y muy valientes y muy peligrosos, y pelean y no les importa nada. Pero cuando esos hombres se convierten, no tienen miedo de nada. Ustedes probablemente han escuchado del Sendero Luminoso, ¿no? Y en la guerra civil allí en Perú, el Sendero Luminoso no podía entrar allí, porque los evangélicos eran tan valientes y predicaban la palabra. Hermano Heráclito, un día hay una iglesia ahora en un sitio que se llama Pacaypampa, y yo pregunté al hermano Heráclito, hermano, ¿cómo es que empezó la iglesia? Él y algunos hermanos se fueron a Pacaypampa, como hacen siempre, y llegaron a la plaza y empezaron a predicar en la plaza. La gente les pegaba, también les pegaba con caña, derramaban la orina de vacas sobre su cabeza mientras estaban predicando. Y yo le pregunté, ¿y qué hicieron ustedes? Bueno, Pablo, seguimos predicando hasta que los perseguidores se cansaron. Y ahora hay una iglesia y solamente con el Evangelio. No tienen estrategias ni pueden escribir la palabra estrategia. Un muy famoso brujo ahí, Pedro García, pero un brujo de verdad. Son peligrosísimos. Bueno, algunos hermanos habían bajado de la sierra y estaban en la ciudad de Sullana y conocieron al pastor Colmenares y él les testificó. Se convirtieron y él les dio un montón de folletos, ¿no? Entonces ellos regresaron a su pueblo y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que convertir ese brujo. Entonces lo agarraron, lo armaron en una silla y caminaron alrededor de él leyendo todos los folletos. Y el hombre, Pedro García, se convirtió y ahora ha empezado como 14 iglesias. Y se considera como un padre ahí en la sierra, un padre mío. Un día estábamos sentados allí en un cerro y Pedro estaba ahí, usan esos sombreros bien grandes porque el sol es fuerte. Y él estaba sentado allí con su sombrero y su poncho y él dijo, hermano Pablo, sí hermano Pedro, yo he pastoreado mucha gente. Sí, hermano. También he pastoreado muchas vacas. Sí. Yo sé, hermano. Y él me miró y dijo, las vacas son más fáciles. Y los pastores especialmente están riéndose, ¿no? Entonces hemos visto 5 cosas
Tenemos que volver a la suficiencia de las Escrituras, al estudio y ministerio de la palabra, a la oración, al conocimiento de Dios y sus atributos, y al Evangelio verdadero, bíblico e histórico. Ahora, algo muy importante, tenemos que redescubrir la verdadera naturaleza de la conversión. Necesitamos comprender lo que es una doctrina olvidada, perdida en el día de hoy, la doctrina de la regeneración, el renacer. En el día de hoy hemos reducido esta maravillosa verdad a nada más que una decisión humana. Pero la regeneración es una obra de Dios. Y más poder divino se revela en la regeneración de una sola persona que se reveló en la creación del universo. Dios creó al mundo ex nihilo, de la nada. Pero cuando recrea a un hombre, lo hace de una masa corrupta. Y en la regeneración de una persona se manifiesta el poder. Esta es la razón por la cual la Biblia dice, y los teólogos históricos y los puritanos, presbiterianos, bautistas de antemano, es la razón por la cual ellos siempre predicaron que la evidencia de la salvación por fe son las obras. No están diciendo que una persona se salva por las obras, no, pura gracia. Salvación por medio de fe. Pero una persona que cree en Cristo ha sido regenerada por el Espíritu Santo y ha llegado a ser una nueva criatura. Y como Jonathan Edwards dijo, una nueva criatura con nuevos afectos. Un hombre pecador, con un corazón adámico, él ama al pecado, porque es lo que es. Pero un hombre que ha sido recreado por el Espíritu Santo, tiene un corazón nuevo, que ama la justicia, tiene nuevos afectos. Una ilustración que Carlos Spurgeon usó y que voy a adaptar, una ilustración acerca de un chancho, o como ustedes dicen, un cerdo. No vamos a decir que tenemos atrás un cerdo, ¿ok? Entonces tiene mucha hambre. Entonces acá tengo el mejor plato de comida española que existe. Y acá tengo un balde de basura. Y yo digo, suelta el cerdo. ¿A dónde va a ir? ¿Al plato fino? No. Él va a ir a la basura porque es un chancho. Y va a meterse la cabeza en la basura y va a comer con gozo. No va a tener vergüenza. Es un chancho. Tiene afectos de un chancho, deseos de un chancho. Ahora, pero si en un segundo yo puedo transformar al cerdo, el cerdo, a un hombre, ¿qué va a pasar? El hombre no puede comer basura así, físicamente no puede. Entonces él va a quitar la cabeza del balde, va a vomitar lo que estaba comiendo y cuando voltea y mira a ustedes va a tener vergüenza porque es una nueva criatura. La obra de regeneración. Nosotros sabemos que si una persona de verdad se convierte, él va a crecer en la santidad. Va a hacerlo. Algunos crecen más rápido que otros. Es cierto. El Señor obra de una manera diferente en todos nosotros. Pero cada creyente verdadero va a crecer. ¿Cómo sabemos? Porque su naturaleza ha sido cambiada. Número 1. Número 2. La providencia de Dios. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará.
Y tercero, que también tiene algo que ver con la providencia de Dios, Dios va a disciplinar a sus hijos. Y si una persona puede vivir en carnalidad sin la disciplina de Dios, no es hijo de Dios. Es un hijo ilegítimo. Ahora, vamos a ver algunos textos. Vamos a Ezequiel 36, 26. Aquí tenemos una ilustración maravillosa de la regeneración, de lo que significa renacer. Versículo 26 de capítulo 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y mira la palabra acá. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios dice, yo voy a hacerlo en ti. Entonces Dios aquí, ¿qué hace? Nos quita el corazón de piedra. Un corazón de piedra no responde, ¿no? No responde. Tú puedes pegar una piedra y no responde. Tú puedes agarrar una piedra así y no responde. Pero algo de carne, si lo pegas, responde. Si lo agarras, responde. Porque es carne, es algo vivo. Entonces Dios nos quita el corazón de piedra y pone en su lugar un nuevo corazón de carne. Yo sé que mayormente en el Nuevo Testamento esa palabra se usa negativamente, pero aquí no. Simplemente Él está usando esta frase para enseñarnos algo muy importante. Él nos da un corazón vivo. Hemos leído en Efesios capítulo 2 que el hombre nace como un muerto espiritual. Está muerto, no puede responder a Dios. Para responder, Dios tiene que obrar, darle vida. Es una obra sobrenatural. Es una obra divina que tiene que suceder. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De nuevo, hermanos, Pablo no está escribiendo poesía. Él está escribiendo la verdad. Es la verdad. Es una nueva criatura. Les voy a dar un ejemplo para mostrarles cuán importante es esta verdad. Para el pastor, cualquier pastor, el ministerio del pastor. Mira, vamos a decir que yo llego a un pueblo aquí en España y soy el pastor. Y yo hablo con los miembros de la iglesia y ellos dicen, bueno, hay un hombre como 1 kilómetro de la iglesia y antes, él venía a la iglesia antes, pero ahora no viene. Y está viviendo en pecado, y yo digo, bueno, como el pastor voy a visitarlo. Entonces yo voy, y él toca el timbre, él abre la puerta, es muy amable, entonces yo entro en su casa. Y él me dice, pastor, siéntese. Ya, está bien, hermano. Entonces yo empiezo a hablar con él, hermano, voy a decir hermano, pero quizás no es hermano. Hermano, me dicen que no vienes a la iglesia. Sí, pastor, me gusta el fútbol, ¿no? Pero sí, debo ir a la iglesia. Yo sé que debo ir a la iglesia. Amo el fútbol, pero debo hacer lo correcto. Debo ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia el domingo. Entonces también yo le digo, y he escuchado que estás emborrachándote bastante. Sí, pastor, me encanta, ¿no? La cerveza y... Bueno, bebo demasiado, pero de verdad es algo que amo. Pero tienes razón, pastor, yo debo hacer lo correcto. Voy a hacer lo correcto. Voy a dejar la cerveza y voy a volver a la iglesia. También he escuchado que no eres fiel a tu mujer, que tienes otras mujeres. Y él dice, pastor, es verdad. Tengo otras mujeres,
No siempre he tenido ese problema. Pero, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a dejar esas cosas. Y voy a volver a la iglesia porque es lo que debo hacer. Y domingo él regresa a la iglesia y todos están diciendo, caramba, una oveja ha vuelto a casa. No, un incrédulo ha entrado a la iglesia. Un inconverso, un hombre no regenerado ha regresado a la iglesia. Porque ¿sabes lo que él me está diciendo? Pastor, tienes razón. Yo debo dejar todo el pecado que amo y debo hacer la justicia que aborrezco para salvarme. ¿Es una criatura cambiada? No. Es un hombre que está haciéndose esclavo a la religión. En mi tierra tenemos coyotes y a veces tenemos que salir y cazar coyotes. Porque matan a los animales, a las ovejas, los becerros. Pero vamos a decir que en vez de matar a un coyote, lo agarro y lo meto en una, ¿cómo se llama? Jaula. Ahora, he resuelto el problema de las ovejas. El coyote ahora está en la jaula. Pero hay un problema. El coyote todavía quiere comer ovejas. Y no está comiendo ovejas, ¿por qué? No puede salir. Está ahí, encerrado. Pero si yo abro la puerta un poquito, él va a salir como relámpago para comer ovejas. ¿Por qué? Todavía es coyote. Es lo mismo con muchos hombres religiosos y algunos evangélicos. Dentro son coyotes. Están tratando de hacer lo correcto, pero nunca han tenido un cambio de corazón. El Señor nunca ha regenerado su corazón. No pueden decir nueva criatura soy. No se equivoca. El creyente verdadero tiene que luchar contra el pecado. El creyente verdadero peca. El creyente verdadero puede caer en pecado, pero el creyente verdadero no puede vivir una vida de carnalidad, continuamente bebiendo las cosas del mundo, porque es una nueva criatura y de una forma él odia el pecado, aun cuando comete el pecado, y Dios en su providencia está obrando en él, cambiándole, porque el Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La regeneración. Vamos a Jeremías un ratito. Jeremías capítulo 31. Es una promesa acerca del nuevo pacto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mira lo que él dice que va a hacer. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La diferencia entre Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios hoy día. Primeramente, antes de leer, permíteme decir algo. ¿Te das cuenta que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la mayoría de ellos no eran creyentes? ¿Te das cuenta? Era una nación física, descendientes físicas de Abraham. Y la mayoría, casi todos, murieron en el desierto. En Israel siempre había un remanente, ¿no? Un pueblo dentro del pueblo que de verdad creía. La iglesia no es así. Todas las personas en la iglesia son personas convertidas, regeneradas en la iglesia verdadera.
Eso es lo que Dios dice. Vamos a 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mira, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les dio su ley. ¿Escrito en qué? Piedra. Algo externo. Pero en el nuevo pacto Él dice, no, yo voy a escribir mi ley en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Eso significa que en la iglesia no necesitamos maestros? No. Lo que Él está diciendo es que cada persona de verdad regenerada va a tener un conocimiento correcto de Dios. En cuanto a quién es Dios, quién es el hombre y qué significa la salvación. Mira, en la sierra del Perú, aún en la selva, cerca del río Marañón, tribu Aguaduna, tú puedes entrar ahí, un pueblo que ni sabe leer. Y puedes hablar con algunos de los más pobres, los creyentes, y pueden explicarte el Evangelio. Pueden hablar contigo acerca de Dios. ¿Cómo? Porque Dios se ha manifestado a ellos a través del Evangelio y a través de la regeneración de su corazón. Es una obra magnífica. Mira, algo muy importante. Tú vas a la tribu Aguaduna, ¿ya? No saben dónde está el país de Israel. No saben dónde está Europa o África. No tienen conceptos de ninguna de esas cosas. ¿Cómo es que un hombre puede entrar ahí y predicar el Evangelio y algunos de ellos escuchan y dicen, sin evidencia, sin la apologética, nada, escuchan el Evangelio y dicen, es verdad, es el Dios verdadero, yo creo, sufren persecución y no se rinden, Cristo es mi Salvador? ¿Cómo es que tienen esta confianza? Yo te digo, porque Dios ha regenerado su corazón. Dios se ha manifestado a ellos sobrenaturalmente por medio de la predicación del Evangelio. Se puede decir una voz dentro de una voz. No solamente escucharon la voz de un hombre, sino Dios, el Espíritu Santo, testificó a su corazón. Ellos saben que es la verdad. ¿Cómo? Dios les dijo. Hermanos, si perdemos lo sobrenatural de la salvación, no tenemos nada. Yo trato con toda mi mente, con todos mis argumentos, convencer a los hombres para que crean. Pero últimamente, al final, yo sé, es la obra sobrenatural de Dios. Entonces, como un predicador, yo no tengo que vestirme en un traje de payaso
Yo no tengo que crear una iglesia que parece más un circo que una iglesia. Yo no tengo que tener bonita alabanza, yo no tengo que manipular a la gente en esas grandes campañas donde el evangelista dice, mira, en el auditorio vamos a poner personas creyentes en diferentes lugares y durante la invitación ellos van a pasar adelante para que los incrédulos puedan pasar adelante con más facilidad. No tengo que manipular, no tengo que hacer nada, solamente tengo que predicar el evangelio. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Evangelistas que se portan como payasos, que hagan un montón de cosas, inclinen la cabeza, bajan las luces, música bonita, pasa adelante, tu abuela en el cielo está llorando. Y solamente una pequeña oración, ora. No. Cuando un hombre cree en el poder de Dios y el poder del Evangelio, él se para como profeta. Él predica como Ezequiel. Ezequiel, esos huesos vivirán. Tú sabes, Señor. Yo voy a profetizar. Y el Espíritu de Dios va a levantar a los muertos. Hermanos, tenemos que restaurar la dignidad del predicador en el púlpito. No es un hombre de negocio. No es un manipulador de almas, no es un vendedor de un evangelio barato, es un profeta que predica porque él sabe, si yo me aferro al evangelio verdadero de Cristo, Dios va a obrar y él va a salvar. Él va a resucitar a los oyentes. Ahora, entonces, es una obra sobrenatural. También he dicho que tenemos que redescubrir la verdadera naturaleza de la regeneración. También tenemos que redescubrir la voluntad de Dios para el cristiano y las demandas de discipulado. Vamos a Mateo 28, la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que os he mandado. Ahora, hermanos, ¿cómo puede ser? Casi sin falta, si voy a una iglesia evangélica y si predico una norma de santidad o hablo de un mandamiento que el Señor nos ha dado, las personas empiezan a gritar, legalista, legalista, legalista. Sí, hermanos, el Nuevo Testamento no solamente tiene buenas noticias, tiene buenas reglas, principios, sabiduría, mandamientos que debemos tomar en serio. No somos justificados por medio de nuestra capacidad de obedecer a Dios. Dios nos ama por causa de Cristo, por medio de la fe. Y no debemos ser legalistas, pero hermanos, vivir en santidad no es legalismo. Hermano, no solamente acá, en Estados Unidos, Perú, Europa, en
Rumanía, todos los lugares. Es horrible cuando un predicador tiene que entrar a la iglesia con sus ojos cubiertos. Porque hay tanta inmoralidad. ¿Qué ha pasado? Somos un pueblo sencillo, hermoso pero no sensual, decente, decoroso. La Biblia tiene sabiduría y reglas y mandamientos con respecto a todo. Es mi responsabilidad estudiar las Escrituras y someter mi mente a las Escrituras. Someter mis ojos, mis brazos, mis pies, mi cuerpo. Estudiar las Escrituras para ver, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero en el día de hoy, si un predicador habla de la santidad, cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, cambios que debemos lograr en nuestra vida, todos comienzan a gritar, legalista. Pero mira lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay mandamientos. No es legalismo. Es simplemente someternos a la voluntad de Dios. Les voy a mostrar un texto que debe asustarnos. Vamos a Mateo 7. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante, en versículo 21, él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, Jesús no está enseñando salvación por medio de la fe y obras. Él está enseñando que los verdaderos creyentes, su vida va a ser marcada por su sumisión a la voluntad del Padre. Porque Dios nos ha cambiado y vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Poco a poco, la santificación es un proceso que dura toda la vida, pero poco a poco el Señor va cambiando a todos sus hijos, transformando a cada hijo a la imagen de Cristo. Y en esta transformación, el creyente verdadero, poco a poco, se somete más y más a la voluntad del Padre. Ahora, él dice en versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Wow. Si yo digo que conozco si yo voy a la Casa Blanca, al cerco, a la puerta, y yo digo, quiero pasar, ¿voy a pasar? No. Pero si yo digo, bueno, yo conozco al presidente Barack Obama, ¿voy a pasar? No. Pero si el presidente sale de la Casa Blanca y me señala y dice, yo conozco a Pablo Washer, ¿voy a entrar? Sí. Tú dices que conoces a Cristo. ¿Cristo te conoce? Porque Él dice que muchos van a decir enfáticamente, Señor, Señor, y no van a entrar. Y Él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el griego proviene de una sola palabra, anomos.
A significa no más ley, sin ley. Ahora, ¿qué significa? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, los que confesaban mi nombre, pero vivían como nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Para el creyente, la ley de Jehová no es gravosa. No es gravosa. Hermanos, debemos tomar esto en serio. En serio. Vamos a Santiago capítulo 1 un ratito. Santiago 1, versículo. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás conscientemente, no, desechando la inmundicia que hay en el mundo? ¿O estás prendiendo el televisor y permitiendo que entre en tu casa? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Eres hacedor de la palabra? Una vez has hecho un estudio, por ejemplo, Señor, quiero ser hacedor de tu palabra. Entonces, voy a estudiar lo que tu palabra dice con respecto a la boca. Y después de hacer un estudio con respecto a lo que la Biblia dice acerca de la boca, voy a tratar de hacer las verdades o cumplir las verdades que me has mostrado. Señor, quiero saber cómo debo pensar, en qué debo pensar. Entonces voy a hacer un estudio de los pensamientos que agradan al Señor y los pensamientos que no agradan al Señor, y voy a tratar de ser hacedor de la palabra. Señor, un joven quizás dice, Señor, tú dices mucho acerca de las relaciones y el sexo. Entonces voy a hacer un estudio de lo que es tu voluntad con respecto a las relaciones y voy a ser hacedor de la palabra. ¿Ves, hermanos? ¿Somos hacedores de la palabra o oidores? No más. Hermanos, no quiero herir, pero a veces es necesario. Es necesario que veamos donde hemos fallado, siendo oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. La iglesia en España va a tener un impacto solamente una iglesia santa. El anciano predicador Leonard Ravenhill dijo, todos están buscando una nueva definición del cristianismo. Lo que necesitamos es una nueva demostración del cristianismo. Demostrando la vida cristiana, la vida verdadera, con nuestra vida, con nuestra manera de ser. Y hermanos, les digo que es un proceso, es un viaje. Pero de verdad me gusta. No, hay tantas fallas en mi vida, tantas cosas que hay que cambiar, pero es un gozo aprender de la palabra y intentar aplicar lo que has aprendido.
tratando de ser en el poder del Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios un hacedor de la palabra en vez de un oidor de la palabra. Hermanos, no es algo gravoso, es un privilegio y puede ser un gozo, hermanos, un gozo. Ahora, también tenemos que redescubrir, que ustedes me van a odiar, la separación y la santidad. La separación, cada vez, aquí en España, la semana pasada, cuando yo he predicado sobre la separación, los jóvenes han venido a mí preguntando, pero pastor, ¿no debemos mudarnos a las montañas y separarnos de todo el mundo? Bueno, joven, no estoy diciendo que debemos dejar la sociedad, pero sí estoy diciendo que debemos separarnos. ¿Cómo? ¿Cómo? Primeramente, hermanos, este libro es maravilloso. Por medio de este libro aprendemos lo que es el Evangelio. Pero hay otras cosas que podemos aprender. Por ejemplo, en este libro, la Biblia, podemos aprender todo lo que Dios ama. Y podemos correr a las cosas que Dios ama. Pero también en este libro podemos descubrir lo que Dios aborrece, lo que Dios odia. Y debemos correr de las cosas que Dios odia. De nuevo, el pueblo de Dios se destruye por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos ver lo que la Biblia dice con respecto a Dios. ¿Qué te gusta? Porque quiero hacer lo que te gusta. Dios, ¿qué no te agrada? Porque quiero separarme de todo lo que no te agrada. Pero hay otra cosa que es muy importante. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No os unáis en yugo desigual. Este mandamiento o prohibición proviene de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés dice que no debemos mezclar dos animales con naturalezas diferentes, contrarias, opuestas, dos diferentes especies, no debemos mezclar. ¿Por qué? Porque al final las dos especies se destruyen, ¿no? Y tampoco debemos usar un buey y un asno para trabajar en el campo. ¿Por qué? Son diferentes especies y van a caminar de una manera diferente y al final no va a haber progreso. ¿Qué significa? Yo no debo entrar en ninguna relación con nadie que va a influenciarme para el mal. Yo no debo entrar en ninguna relación que va a poner obstáculos a mi crecimiento espiritual. No voy a hacer nada que va a hacer daño a mi santificación. No, es lo que Dios dice.
Mira, hermanos, no podemos evitar totalmente la contaminación que hay en este mundo. Tenemos que caminar en la vereda, tenemos que entrar en una tienda, tenemos que tener relaciones también con incrédulos, tenemos que trabajar con ellos. Pero hermanos, no tenemos que invitar al mundo para que entre en nuestra casa. Todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios debemos desechar. Algo que nos influencia, no para el bien, sino para el mal, debemos desechar. Hermano, nuestra santidad es extremadamente importante. En el día de hoy, casi nadie habla de la santidad, pero Dios dice, sed santos, porque soy santo, apartado. Y la santidad no es simplemente algo dentro de nuestro corazón. Mira, todos nosotros hemos escuchado personas que dicen, bueno, yo amo a Cristo en mi corazón, ¿no? Con todo mi corazón yo amo a Cristo, pero en su vida se refleja otra cosa. Y si tú hablas con ellos, ellos dicen, pero tú no me puedes juzgar, tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Yo no necesito saber lo que está dentro de tu corazón. Porque lo que está dentro de tu corazón se va a manifestar en tu manera de vivir. ¿Tienes una idea de lo que estás diciendo cuando hablas del corazón? No estás hablando de este músculo. El corazón en la Biblia se refiere al centro de tu ser, lo que realmente eres, lo que controla tu mente, tus acciones. Es el centro de tu intelecto, de tus emociones, de tu voluntad. ¿Cómo puedes decirme que Cristo es el Rey de tu corazón y Él tiene tu corazón, Él posee tu corazón, pero no afecta tu manera de pensar, tu intelecto, tu voluntad o tus emociones? Hermanos, es una mentira. Es una mentira. Entonces, si Cristo nos posee, si de verdad Él es el Rey, el Señor de nuestro corazón, este compromiso se va a reflejar en nuestra manera de hablar, de caminar, lo que miramos, lo que decimos, lo que escuchamos, las relaciones que tenemos y, prepárense, aún nuestra manera de vestirnos. Todo. Vamos a ser un pueblo decente, decoroso, hermoso, pero no sensual. Mi esposa es una buena maestra. Ella tiene una enseñanza sobre este asunto. Ella dice, cuando enseña a las mujeres, pero lo mismo se aplica a los hombres, si tu ropa es un marco para tu cara, es de Dios, porque de la cara se refleja la gloria de Dios. Pero si tu ropa es un marco para tu cuerpo, es sensual y Dios odia lo que estás haciendo. Si te enojas, es lo que mi esposa dice. He de venir acá y enseñarles, pero te advierto, es muy dura es. Ahora, la separación, hermanos, no puedo dejar este tema sin hablar de otra cosa. Hermanos,
Yo tengo un televisor, pero no está conectado. Tenemos una máquina de DVDs o algo que podemos controlar, podemos ver cosas buenas, saludables, cosas que ayudan, enseñanzas, historias, cosas hermosas. Hermanos, muchos de ustedes quizás nunca van a poder caminar en santidad porque aman la televisión y ven cosas que corrompen. Estoy hablando en serio. Si yo te hago una torta, ¿no? Bonita, para tu cumpleaños, y tú dices, ay Pablo, gracias, voy a comerla. Ya hermano, pero un ratito, ¿qué? Cuando yo hice la torta, yo no tenía leche. Está bien Pablo, vamos a comerlo, pero tuve que usar desagüe. Pero solamente un poquito. ¿Vas a comerlo? No. De la misma forma, tú ves programa tras programa en el televisor con un poquito de desagüe y en tiempo más desagüe, toda tu vida está contaminada. No importa si estudias la Biblia, para ser santo no solamente necesitas aprender de la Biblia o recibir la Biblia, sino también tienes que dejar cosas. Tú puedes bañarte 24 horas al día, pero si te bañas en desagüe, ¿qué importa? Hermanos, también la televisión destruye la familia. ¿Cuándo es la última vez con una familia ustedes han leído un libro juntos? O una devocional familiar. O has jugado con tus hijos en vez de ver el televisor con ellos. Hermanos, piensen bien lo que estoy diciendo porque probablemente no van a escuchar tal cosa de nuevo. Recuerden, yo soy un hombre legalista. Hermanos, mis niños, yo amo a mis niños. Y cuando aprenden a caminar, ¿no? Ellos suben, agarran una silla, como un mono, ¿no? Agarran una silla, se levantan y quieren caminar. Entonces yo me quedo ahí, ¿no? Muy cerca, pero lejos. Ya. Rowan, mi hija, les dije que es la niña más hermosa del mundo. Ya. Mi hija, yo digo, oye Rowan, ven. Y ella quiere venir, pero ya su seguridad, la silla, no quiere soltar la silla. Pero yo me pongo lejos. Ella no puede venir a mí a menos que suelte la silla. ¿Quieres tener una comunión muy especial con el Señor? Hay cosas que tienes que soltar. ¿Sabe que en Canadá, al lado de los lagos y los ríos en la ribera, muchas veces encuentras águilas bien grandes allí en la ribera, muertos, y tienen así en sus garras un pescado bien grande. Y tú piensas, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es, el águila baja y agarra un pescado bien grande y quiere el pescado, pero el pescado es tan grande que el águila no puede salir volando y al final se ahoga. Hay muchos creyentes así, hay un pecado en su vida y no quieren soltarlo y se ahogan. El Señor no puede usarlos. Su vida no solamente está contaminada, sino afecta también a otros creyentes, especialmente la familia. Hay que soltar las cosas que no agradan a Dios. Hay que hacerlo. Había un músico, violinista, uno de los más famosos, anciano,
Y estaba tocando en su último concierto. Y cuando terminó, maravilloso. Y un joven violinista se le acercó y le dijo, Señor, yo daría mi vida para tocar como usted. Y él dijo, joven, he dado mi vida para tocar como toco. Jóvenes dicen, quiero predicar, quiero que el Señor me use, no, quiero ser misionero, quiero ver los milagros, quiero ver el poder de Dios, quiero que el Señor me utilice. ¿Está bien? Simplemente hay cosas que otros pueden hacer que tú no puedes hacer. ¿Tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Hay cosas que otros pueden hacer que tú no puedes hacer. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Está bien, pero hay cosas que otros pueden hacer que tú no puedes hacer. Tienes que dejar las cosas y buscar al Señor. Ahora, también necesitamos redescubrir la familia. Hay una belleza cosmética. Detrás del maquillaje hay un yeti, un Bigfoot, un pie grande. O en la selva maquisapa, un mono, un monstruo, una medusa. Detrás del maquillaje. La iglesia, de una forma, entre los evangélicos, tiene una belleza cosmética. Si vamos al culto domingo y hay un montón de personas y la alabanza está bonita y también la prédica con poder, decimos, la iglesia está haciendo bien. La iglesia es fuerte, ¿no? Vamos a visitar tu casa para ver si la iglesia es fuerte. Vamos a ver tu familia para ver si la iglesia está bien. La familia. Ahora, yo sé que tenemos que avanzar, que es muy tarde, pero hermanos, tenemos que escuchar esta parte, es muy importante. Vamos a Efesios. Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si estoy en un avión, siempre cuando estoy volando en un avión, no, la persona sentada a mi lado siempre me pregunta, ¿no? ¿Qué haces? Me encanta cuando me preguntan, ¿qué haces? Yo digo, no, soy esposo. ¿Qué? Soy esposo. Ya, yo sé, pero ¿qué más haces? Bueno, soy padre. ¿Y qué más? Bueno, predico también. Mi ministerio principal es mi esposa. Después, mis hijos. ¿Qué vale si gano todo el mundo y pierdo mi familia? Yo no soy una sola carne contigo, no soy una sola carne ni con mis hijos. Soy una sola carne con Charo Casado, mi esposa. El llamado de un hombre cristiano, mira, es fácil predicar, aun cuando personas están tirando cosas, todavía es fácil predicar. Lo que no es fácil es amar y servir la persona con la cual tienes la relación más íntima.
La familia, si comparamos la familia evangélica con la Biblia, es un desastre. Es un desastre. ¿Qué me importa si haya mucha gente en la iglesia y la alabanza sea bonita? Si la familia está destrozada. Hombre, mira, tu trabajo principal es amar, servir. Amar y servir a tu esposa. Hacer un ejemplo de cómo es Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero también, versículo 26, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Un día mi esposa va a pararse ante el trono de Cristo. Va a ser juzgada. Es mi responsabilidad. Hermanos, debemos estar estudiando las Escrituras con nuestra esposa. Debemos estar orando por nuestra esposa. Debemos también usar ese tiempo para que ella pueda conversar. Yo sé, hombre, no necesitas conversar mucho. No es suficiente para ti, ¿no? Pero los científicos han descubierto que los hombres y las mujeres son diferentes. No, de verdad. Ella quiere conversar. Mira, ¿por qué te casaste? Es para tomar a tu lado una hija de Dios. Servirla para que crezca en santificación. Y los hijos, mire versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en admonestación del Señor. ¿Cuánto dinero gasta la iglesia en la escuela dominical? ¿Cuántas conferencias hay con respecto a la escuela dominical? ¿Cuántas horas se invierten para entrenar maestros y maestras para la escuela dominical? Un montón, pero la escuela dominical no se encuentra en la Biblia. No estoy en contra, pero no se encuentra en la Biblia. La Biblia dice, es la responsabilidad del padre enseñar y discipular a sus hijos. Algunos dicen que en el socialismo lo que sucede es lo siguiente. Los hombres entregan sus privilegios al Estado porque no más quieren asumir las responsabilidades de ellos. Es lo que hemos hecho en la iglesia. Hemos entregado el privilegio de enseñar a nuestros propios hijos a la iglesia porque no queremos asumir la responsabilidad. No es muy difícil entender por qué María es el centro de la teología en Latinoamérica. Porque en la casa la mamá es el centro. Ella es la roca. Los niños reciben de ella. Eso no es bíblico. No es bíblico. El hombre, el papá debe ser el centro de la casa. Yo sé que tienes que trabajar, yo también. Tenemos una regla en la casa. Cuando estoy
en la oficina, en mi trabajo, los niños pertenecen a mi esposa. Cuando llego a casa, me pertenecen a mí, hasta que duerman. ¿Para qué tienes hijos? Mira lo que pasa. Mayormente un joven, cuando se ha graduado de la universidad, ha recibido 16 años de educación formal en el pensamiento humanista y secular. Si es un niño común y corriente, también ha visto 15,000 horas de televisión, recibiendo una educación en el pensamiento secular y humanista. Todos sus amigos son incrédulos, mayormente en el colegio. Y si se convierte cuando tiene 12 años, y si estudia la Biblia media hora cada día, al final ha logrado menos que 2,000 horas de un estudio informal en las Escrituras. Ahora, ¿tú crees que es un misterio porque los niños andan mal? Si entregas tus hijos a César, tendrás hijos de César. Hermanos, tenemos que restaurar la familia. La familia. La familia. Y es el papel del hombre. Del hombre. Del hombre. El hombre. Hermanos, yo conozco hermanos que han sacrificado mucho para obedecer lo que estoy diciendo. Hermanos, que su jefe viene y dice, mira, te voy a dar un trabajo nuevo y vas a recibir doble tu salario. Y el hermano dijo, ¿y las horas? Bueno, vas a tener que trabajar más horas, pero vas a ganar doble. No, gracias. No, gracias. ¿Por qué? Bueno, tengo una esposa, tengo hijos. Tengo que enseñar a mis hijos. Tengo que ser una influencia en su vida. Y no es necesariamente algo que tengo que hacer. Es algo que quiero hacer. Hermanos, he experimentado mucho en mi vida. Muchas cosas. La bendición más grande que tengo es mi familia, mi esposa, mis hijos. La voluntad de Dios, según Romanos capítulo 2, versículo 2, es perfecta. A veces los pastores dicen, bueno, yo he sacrificado mi familia en el nombre del ministerio. Es una mentira o un engaño. ¿Por qué? La voluntad de Dios es perfecta. No tengo que violar un aspecto de la voluntad de Dios para cumplir otro aspecto de la voluntad de Dios. En su providencia, yo puedo hacer las dos cosas. Varones, mira, escuchan. Una vez has escuchado a un viejo quejándose, mira, yo trabajé demasiado preocupándome por dinero y ahora he pasado mi vida, no hice nada con mi esposa, no tengo una relación con mis hijos, solamente para ganar dinero. ¿Has escuchado a una persona quejándose así? Sí. ¿Una vez has escuchado a un viejo quejándose de esta forma? Caramba, ahora tengo 70 años, voy a morir y pasé demasiado tiempo con mi esposa y mis hijos. ¿Una vez? No. Ni entre los incrédulos.
ni entre los incrédulos. Ahora, hombre, algo muy importante, y mujeres también. El esposo debe amar a su esposa más que nadie, aún más que los niños. Mira, voy a darles una ilustración bien fea, pero funciona. Vamos a decir que estoy en un bote con mi esposa y mis 3 hijos. ¿Les he dicho que tengo la niña más hermosa del mundo? Ya. Con mi esposa y mis 3 hijos. Y soy el único que puede nadar. Y el bote se hunde. Y yo solo puedo salvar uno. Y voy a salvar a mi esposa. Mira, si yo amo a mi esposa más que nadie, yo voy a tener los hijos más felices del mundo. Los niños más seguros. ¿Ves? También, por medio de mi vida, voy a enseñar a mis hijos varones cómo amar a una mujer. Y, aún más importante, mi hija va a aprender lo que significa cuando un hombre de verdad dice, te amo. Y cuando un jovencito de 20 años se acerca a mi hija, si no lo he matado primero, y dice, te amo, ella va a poder decir, mira, tú no sabes nada de lo que estás diciendo. Yo sé lo que es cuando un hombre ama a una mujer. Si tienes interés en mí, vas a tener que pasar 6 años de discipulado con mi papá. ¿Ves? Algo interesante. Ahora, hombres, su esposa se va a enojar ahora. Entonces, si viene para atacarme, agárrala, ¿ya? Contrólala. Voy a enseñarles algo. Es un poco difícil, pero es verdad. Ustedes han escuchado miles de veces, no hay amor como el amor de una madre. Es una mentira. La Biblia dice que no hay amor como el amor de un padre. Ahora, ¿por qué a veces las mujeres están tan, aferradas a sus hijos? Yo les digo por qué. Porque el esposo ha fallado. Y ella está tratando de recibir de sus hijos lo que debe recibir de su esposo. Y causa un montón de problemas porque los niños no fueron creados para servir este propósito. Se ve claramente, especialmente con un niño, un varón, cuando crece y tiene 25 años o algo, y una chica cristiana muy buena viene y quieren casarse, la mamá se convierte en diablo. ¿Por qué? Esta jovencita está robándome. Hermanos, hermanas, no debe ser así. ¿Ves? Cuando nosotros pecamos, es como una cadena muy fea. Nuestra esposa nos necesita. Nosotros tenemos que suplir sus necesidades, no los hijos, nosotros. Hermanos, ¿sabe lo que está pasando acá ahora? Ustedes están comenzando a ver algo, que el cristianismo afecta toda la vida, cambia todo. Al final, la última cosa que vamos a ver, 2 Corintios 5,
versículo 9. Como cristianos tenemos que volver a vivir para la eternidad. Hermanos, ayer, yo tenía 9 años. Hoy día tengo 48 años. Como el tiempo vuela, ¿no? Así. Voy a morir. Voy a pararme ante el trono de Dios. Justificado, sí. Aceptado en el amado, sí. Exactamente cómo todo sale, no sé. No entiendo, es un misterio, pero a la vez la Biblia dice que voy a ser juzgado. No con respecto a la salvación, pero sí con respecto a mi vida. Y de verdad, hermanos, he leído casi todos los teólogos con respecto a eso y es un misterio. Solamente tenemos que tomar 2 verdades y ponerlas en una tensión. Soy totalmente aceptado en el amado, pero a la vez voy a pararme ante Cristo y voy a ser juzgado. Mira lo que Pablo dice aquí, versículo 9 de capítulo 5 de 2 Corintios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor de Dios, les estoy persuadiendo, tratando de convencer. Hay una cita que nos espera. Un día que nos espera. Vamos a pararnos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Hermanos, esta vida no vale. No es lo importante. Servir a Cristo mientras respiramos. Aquí en el día de hoy todos dicen, el propósito es vivir bien, no, el propósito es morir bien. Sabiendo que te has entregado a Cristo y sus propósitos. Hermanos, ha sido un placer enseñarles. Hay tantas cosas como estas en la vida cristiana. No sé por qué, pero ahora rara vez se enseñan. La vida cristiana, bueno, las verdades cristianas deben transformar nuestras vidas. No que hemos alcanzado la meta, pero sí luchamos, seguimos adelante. Hay un premio que nos espera. Hermanos, no se desanimen. Han aprendido muchas cosas. Quizás estás pensando ahora, caramba, el Espíritu Santo me ha convencido, me ha mostrado mi pecado. Pero está bien. Arrepiéntete. Comienza de nuevo. Con el perdón del Señor, levántate. Ahora, hay iglesias aquí de diferentes lugares. Hombres, especialmente a ustedes, yo les digo, mira, yo no puedo vivir la vida cristiana solas y no puedo ser el hombre de familia que debo ser sin mis hermanos. El hermano Juan, que está conmigo ahora, es uno de los hermanos que me ayuda y yo le ayudo, enseñándonos el uno al otro, reprendiéndonos el uno al otro, constantemente poniendo estas verdades delante de nosotros. Hermanos, la iglesia no es un lugar donde vas
cada domingo para escuchar una charla. Es un cuerpo, tiene miembros. Y los hermanos en la iglesia, los hombres, deben hacer casi un pacto. Yo voy a animarte, hermano, para que crezcas. Tú tienes que animarme también. Tienes que observar mi vida, yo voy a observar la tuya. Vamos a la meta, que es una vida conformada a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Señor, nos has ayudado esta noche. Señor, no he alcanzado la meta. Tú lo sabes muy bien. Pero Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes, Señor. Y Señor, yo sé que Satanás está esperando fuera para quitarnos la palabra. Que no sea así. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo de luz, hijos de luz, resplandeciendo tu amor en España y en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.